La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Deme unos minutos para cerrar una idea que empezamos el día miércoles y algunas cosas sueltas para no tener mucho tiempo. Son 20 minutos que tenemos por delante. Acompáñeme al libro de Efesios, el capítulo 2, el mismo pasaje con el cual empezamos el miércoles, pero terminando por otro lado. Efesios capítulo 2, del 1 al 7. Sigo con este texto. Hoy Natalia, en medio de lo que estaba diciendo, remarcaba cosas que tienen que ver con esta palabra, con esto que les quiero compartir, y situaciones que estamos viviendo, que estoy viviendo lo personal en estos días, en esta semana, y cosas que van pasando constantemente alrededor. Mire, antes de entrar, ayer o antes de ayer tuve una situación muy extraña, viví una situación muy extraña. Creo que fue el jueves, no estoy bien seguro, pero el jueves a la mañana, media mañana, me escribe, me manda un mensaje, me manda un audio una persona que hace años que no veo, un apartado de la iglesia, o sea, apartado nuestro, con sello propio, que hace años que no congrega, que está apartado, está en la suya, y me manda un video de una persona que había visto, y me manda un audio de otra cosa, 2 o 3 cosas más, porque sí. No sé por qué, mirá esto, está bueno, qué sé yo, así. Y cuando me sorprendí, digo, ¿cómo Dios utiliza caminos que uno no se imagina? Y cómo Dios se encarga siempre de hablarnos de la manera que sea. Usted tiene que estar siempre abierto, dispuesto, con su corazón y mente dispuesto a que Dios hable, porque Dios habla todo el tiempo, y no siempre le habla tal vez a través de la persona que usted espera. Dios le puede hablar de cualquier lado. ¿Qué me iba a imaginar yo que este zaparrastroso me iba a traer una palabra de Dios? Y encima lo que me dio no era algo cristiano, lo que me compartió. Pero a pesar de eso, hablaba precisamente de esto que yo les voy a hablar en esta hora. La misma idea que está surcando el Señor. Ahora luego le explico de qué se trata. La misma idea que el Señor habla todo el tiempo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa fue la primera parte, dividido en 2 o 3, lo que hablamos el miércoles, simplemente para sentarla, si usted no estuvo, de que entienda de qué está hablando. El apóstol está hablando proféticamente a través del Espíritu, le está hablando a un pueblo, diciéndole lo que era antes de llegar a Cristo, como éramos todos nosotros, como somos tal vez nosotros, con nuestras luchas, con nuestras cuestiones personales, con nuestra falta de transformación. Esa fue la palabra del día miércoles, la necesidad de ser transformado, y nosotros constantemente estamos en un proceso donde Dios nos demanda y nosotros no queremos ser transformados. Y muchas veces nos tira estas situaciones hasta el versículo 4, hasta el versículo 3, estas situaciones que están en nosotros, están tirando desde adentro para querer hacernos volver a vivir una vida según la vieja manera, según el viejo pensamiento, la vieja forma. O sea, como somos en forma natural, como somos naturalmente. Unos de carácter podrido, unos de carácter bueno, unos mal hablados, otros bien hablados, de todo, hay de todo como usted era. Anoche me dijo uno, si vos tenés un carácter podrido, me bendijo un vecino, me bendijo, espectacular. Dice, pero está bien porque yo soy igual que vos. Digo, bueno, entonces nos quedamos más tranquilos. Las cuestiones, las carnalidades personales de cada uno que vienen cargando, arrastrando nuestro ser. El versículo 4 dice, pero Dios, y hice un hincapié y hago ese hincapié ahora otra vez, que siempre hay un pero que habla de cambio. Quiere decir dejar las cosas que eran y empezamos a vivir las cosas nuevas. Éramos lo que éramos, usted era un desastre, usted era una porquería, usted era una basura. No para tanto. Usted era todo eso y en algún momento dejó de serlo. ¿Qué pasó? Ese cambio, esa transformación de lo que era a lo que soy es a través del Espíritu de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, 5,
Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, nos transformó, nos tomó, Él lo hizo, Él nos sacó de la vieja manera de vivir en la cual muchas veces tal vez nosotros queremos permanecer. No, nosotros a veces queremos seguir pensando de la manera en que pensábamos y no entendemos que tenemos que tener un pensamiento distinto porque Dios vino a ponernos en nosotros una nueva dirección, un cambio de vida y junto con eso viene la palabrita en 2 versículos más, una dirección hacia cuál debemos andar, hacia dónde debemos ir. Él nos sacó de una condición, nos transformó y estamos en esta. Seguí, por favor, Iván. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Al 7 paramos ahí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Dios usted tiene un pero y usted tiene un para. Esas 2 palabras son las que cambian, las que designan hacia dónde vamos, las que le dan una identidad a nuestra vida, y estoy dando vueltas para todavía no decir la palabra que me golpea en el corazón. Nosotros éramos lo que fuéramos, pero Dios nos cambió, estamos ahora en medio de este proceso, y Dios tiene para nuestra vida un para. Todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo en la vida tiene un propósito. No se puede vivir si no se tiene un propósito. De esto se trataba justamente el audio y el video que me pasó esta persona, que yo lo tomé solo, no lo vi todo, lo tomé solo como confirmación de lo que estábamos hablando. No se puede vivir, no se puede avanzar ni en su familia, ni en su casa, ni en su trabajo sin un propósito. Entonces debemos entender que Dios con nosotros, Dios con vos, Dios con usted, Dios tiene un propósito. Está bien marcado acá, la primera parte lo vemos en este versículo 7. Todo lo que Él hizo era con una dirección, ahí lo dice bien clarito, ¿para qué nos cambió? ¿Para qué nos transformó? ¿Para qué nos sacó? ¿Para qué nos bendijo? ¿Para qué derramó su misericordia? ¿Por qué lo hizo? Para que nosotros hiciéramos algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mostrar la bondad y la misericordia y la abundancia que vienen de las manos de Dios. Ese es el propósito global que Dios tiene con nuestras vidas. Estaba leyendo esta mañana, me puse a ver algunas cuestiones de estadísticas que tienen que ver con economía y con el, ¿cómo se dice? El estatus de vida, el nivel de vida de las personas en los distintos países. Y entre esas estadísticas, a propósito, después estuve buscando el ranking o las estadísticas de suicidio. Y estaba romántico el pastor. Qué gana de ponerte a ver cosas de suicidio. Pero todo tenía un propósito. Por algo estaba haciendo eso. Y me encontré con una sorpresa. Lo que quise hacer fue comprobar si algo que me habían dicho era verdad. Y me sorprendí porque sí era verdad. ¿Sabe en qué lugares del mundo, en qué países del mundo es más alta la tasa de suicidios? En los países que mejor se vive. Y yo digo, estamos todos locos. ¿Sabe dónde es más baja la tasa de suicidios? En Latinoamérica y en los países que tienen mayores conflictos sociales y económicos. No es para que se ponga contento, porque así como baja la tasa de suicidio, sube la tasa de crímenes, de accidentes, de asesinatos y de robo. O sea que no es que estamos mejor, no. En el otro lado se matan solo, acá los matan los demás. O sea, ¿pero por qué? Claro, no es que estamos mejor, no. Simplemente cambia. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa relación? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué sube a medida que sube el nivel el nivel social, el estatus social? ¿Por qué aumenta la tasa de suicidio? Y sorprendentemente, el estudio que había leído previo y que confirmé con eso, determinaba que cuanto uno más relajado está en su vida, cuanto menos cuanto menos cosas tiene que hacer y menos cosas tiene para preocuparse de su propia vida, cuando tiene más tiempo libre para entretenerse, salir, para jugar, para todo lo que fuera, le quita el propósito a su vida. Y en forma opuesta a eso, que uno podría debatirlo, no es así, no tiene por qué.
Aquellas personas que se la pasan toda la vida luchando contra el sistema, luchando contra la sociedad, luchando hasta contra los gobiernos, intentando sobrevivir, intentando levantar cabeza, intentando poder estar un poquito mejor. Aquellos que todos los días estamos ahí rompiendo las paredes, golpeando las piedras, golpeando los techos, golpeando los pisos para querer cambiar nuestra forma, tenemos un propósito. El propósito fundamental es mejorar nuestro nivel de vida. Los demás no lo necesitan. La falta de un propósito le quita destino a tu vida. La falta de un propósito le quita sentido a tu vida. Cuando no tenés qué hacer, cuando no tenés una dirección hacia dónde avanzar, ya te aburrís hasta de vivir, y por eso es que aumenta la tasa de suicidios. Pero yo digo entonces, ¿cómo tendría que ser? ¿Uno tiene que vivir mal para estar bien? ¿Cuál es la realidad entonces? Entonces, ¿es una mentira todo de alcanzar el bienestar económico, el bienestar social? ¿Eso provoca peor estado, peor nivel social entre la gente? No. Lo que pasa es que toda la humanidad no sabe que tiene un propósito a cumplir y no encuentra su identidad, su destino y su propósito. Hemos sido llamados por Dios con una dirección específica, mostrar su bondad, mostrar su abundancia. Usted fue creado con un propósito. Usted fue salvado cuando llegó a Cristo con un propósito. Usted fue redimido por la sangre de Cristo, para hacerlo más teológico, es este que se pega. Usted fue redimido, rescatado. Cristo pagó con su sangre por su vida con un propósito. Usted fue llamado a estar al lado de Dios, llamado al ministerio, en el caso de aquel que sea, con un propósito, usar su vida. Usted fue o es enviado con un propósito. Todo en nuestra vida tiene un propósito. Cuando usted no cumple el propósito para el cual el Señor lo creó, lo redimió, lo salvó, lo llamó, lo envió, usted no le encuentra sentido a su vida. Hace unos años había leído o escuchado, no recuerdo bien porque es algo muy viejo, que hablaba otra vez conflictos sociales, nivel sociológico, nivel de vida, relaciones entre los países, la condición social de los pueblos. Y una persona escribía, hablando de cómo gobernar y cómo hacer política, decía, cuando no tenga que darle a un pueblo, déle esperanza. Déle una meta a alcanzar, aunque sea mentira. Esto obviamente no es algo agradable. Esto es comunismo, lo cuento, pero de paso. Es un enunciado, no recuerdo si era de Lenin o Stalin, alguno de los locos eso, pero eso es comunismo. Cuando no tenga que darle a los pueblos, cuando no tenga qué propósito directo decirle, cuando no tenga algo determinado para que ellos tengan, cuando no tenga la manera de que estén mejor, déle una esperanza, invéntele un propósito, aunque sea mentira. Y así vemos, y no quiero meterme en ningún conflicto con ninguna persona, solamente voy a hacer esta pequeña alusión nada más, así vemos cómo todos los partidos de izquierda en todos los países se la pasan hablando de ilusiones. Son vendedores de ilusiones que según el nivel social o la edad del que lo recibe, a uno lo enamora, le gusta y lo empieza a seguir, pero son ilusiones, son, como dice la Biblia le pone otro nombre, vanidades ilusorias, cosas que no existen, que no se van a alcanzar. Pero lo mantiene vivo porque tiene un propósito. Pero tenemos que encontrar qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Mire, si usted analiza, si usted desarma la palabra propósito, nos encontramos etimológicamente, son dos palabras que vienen, si no me equivoco, que vienen del latín, son dos palabras, una es un adverbio y la otra directamente es un sustantivo. Significa, bueno, se lo voy a separar a Guillermo, se va a poner contento cuando yo lo separe. La primera palabra es pro. La primera palabra es pro. Y la segunda es, ¿cuál es? Muy bien, David. Propósito. Pro significa hacia. Es cuando usted en cualquier cosa se dirige a algo, es en pro. Usted va en pro de algo. Usted va hacia algo, eso es pro. El protemplo, gracias Guillermo, muy bien. El protemplo, la siembra protemplo, tiene una dirección. ¿Cuál es? Vamos hacia tener el lugar propio. Por eso protemplo. Bien, está despierto, hermano. Bien. Y pósito, que obviamente está ahí medio cambiado por la palabra castellanizado, habla de posición y de meta. ¿Qué quiere decir entonces propósito? Cuando usted va hacia una posición.
cuando usted va hacia una meta. El Señor tiene para tu vida un propósito. Primero, el que ve acá, para mostrar, que no me lo acuerdo todo, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Abundancia y bondad que tenemos que mostrar a una generación, a una sociedad que desconoce, no sabe que necesita a Cristo. El Señor nos está preparando en este tiempo, el Señor nos está abriendo las puertas de una manera, yo le diría, sobrenatural. En el resto de este año y el año que viene, usted nos va a ver, usted va a estar involucrado en actividades que tienen que ver con mostrar a las generaciones, no digo a los siglos venideros, sino a las generaciones y las generaciones actuales, mostrarle las maravillas y la abundancia y el amor y la bondad del Señor que tiene para con todos aquellos que no saben que lo necesitan. Hechos capítulo 1, y voy rapidito para terminar, si llego, versículo 8, y después Lucas. Accidentalmente ayer compartimos esto en la escuela de ministerio, porque era el tema, y estaban estos versículos en el tema de ayer, y digo, es lo mismo que tengo que hablar mañana. Hechos capítulo 1, versículo 8, versículo muy evangélico, versículo muy pentecostal, para los que tienen algunos añitos como yo, esto es de los que le hacían saber de memoria. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En la venida del Espíritu Santo, en el momento del nacimiento de la iglesia, acá es la profecía de lo que iba a suceder, que sucedió unos días después. Lo que sucedió unos días después es lo que nosotros celebramos el mes pasado, a principio de este mes, perdón, o el mes pasado, no, este mes. ¿Cuándo decimos Pentecostés? Gracias. La fiesta de Pentecostés tiene que ver con esto, con la llegada del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo y el nacimiento espiritual de la iglesia. Cuando venga el Espíritu era con un propósito. Cuando usted reciba de esa unción es con un propósito. ¿Para qué recibe el Espíritu Santo? Para anunciar lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor hizo, quién es el Señor. Para anunciar en su lugar, en su barrio, en su ciudad alrededor, para anunciar la obra de manifestación de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Tenemos un propósito, y ese propósito es rescatar. Lucas 4, y terminamos con eso, sí, 2 versículos, 18 y 19. Los versículos que hacen a la visión y al lema de la iglesia. He salteado casi todo lo que tenía que decir. La culpa la tienen todos estos. Lucas 4, bueno, le voy a leer un poquito más, del 16, ya que tengo que terminar, aprovecho y leo más. Lucas 4, 16, adelante, no te cortes todavía. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y lee Jesús la profecía de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, igual que la manifestación en el día de Pentecostés. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y la unción del Espíritu del Señor, lo mismo que vimos en los otros casos, tiene un propósito. Usted recibe el Espíritu para. Esta palabrita, esta pequeña palabrita de 4 letras, esta pequeña palabra de 4 letras, cambia nuestro destino. Usted recibe el Espíritu para. Estamos en este tiempo, el Señor nos ha sembrado en esta tierra, está el Señor abriendo las puertas en Florencio Varela. No le puedo contar detalles todavía para no adelantar cosas hasta que estén escritas o firmadas, pero el Señor, le repito, está abriendo puertas de manera increíble y sobrenatural, pero es un para que usted se involucre, para que usted sane, para que usted rescate, para que usted bendiga, para que usted dé a conocer la abundancia, el amor, la sanidad, la bendición, la bondad que el Señor tiene para con un pueblo. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hay gente pobre espiritual que está necesitando que usted le dé una buena noticia. La buena noticia es: Cristo salva, Cristo sana, Cristo restaura, Cristo bendice, Cristo prospera. No hablamos iglesia, hablamos Cristo. No predicamos el nombre de una iglesia,
La iglesia no salva, la iglesia no transforma. No predicamos en nombre de un pastor. El pastor mucho menos le puedo asegurar, menos que la iglesia. No salva, no transforma. Cristo cambia las vidas. La gente no se acerca a la iglesia porque cree que se acerca a un ministerio, una manera, una denominación, a un pastor al que le va a hacer esto, que le va a hacer lo otro. Tiene una imagen, ve a una persona, no quiere saber nada con la persona. La gente se tiene que acercar a Cristo. Hemos recibido la dirección de Dios para llevar, para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Muchos llegaron de ustedes en esta condición, muchos otros están todavía esperando. Hay una generación que necesita ser sanado, porque hay quebranto en el corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, voy directo al punto final para saltear esto, a poner en libertad a los oprimidos, 19 Iván, por favor, a predicar el año agradable del Señor. La gente está desesperada por todas las cosas que ve a su alrededor. Hay conflictos políticos y sociales. La sociedad toda está metida en medio de una batalla entre grupos políticos que se pelean entre sí el poder y a quienes les importa un cuerno que pase con el pueblo, que pase con la gente, que pase con la sociedad. Lo único que les interesa es su propio poder y su propia ambición personal. La gente es esclava, está presa de los engaños de un partido o del otro partido, de un lado o del otro. No le crea a los políticos, pero siga a aquellos que usted vea que está basándose en principios cristianos. Es muy difícil de encontrar. Más cerca de las elecciones se lo voy a volver a repetir esto. No siga ciegamente a un partido o una persona, pero sí crea o sí escuche a aquellos que están invocando principios bíblicos. La gente necesita salir de esa esclavitud. La gente necesita salir de esa pelea. La gente necesita saber que en realidad no estamos ni tan bien ni tan mal. Que en realidad ni el presidente Macri es un desgraciado, ni Cristina es una torranta. La gente necesita saber que la bendición viene de parte de Jesús. Que el que bendice, como dijo la pastora, el que suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, se llama Jesucristo. Que no dependemos de un gobierno ni un sistema económico, no dependemos de un ministro de Economía ni un gobernante, no dependemos de una gobernadora o de un intendente, dependemos del que marca nuestros destinos, el que nos da un propósito. La gente no tiene rumbo, tenemos que hablarles y mostrarles el año agradable del Señor. Cuando otros estén en crisis, usted va a ver bendición. Cuando otros se desesperen, usted va a ver bendición y prosperidad. Cuando otros no sepan hacia dónde andar, los van a ver a ustedes. Dios va a usar sus vidas porque va a ver su casa renovada, su familia restaurada, su matrimonio, su trabajo, su economía, bendecido, levantado, aún en medio, por encima de la media de la nación, de la media del pueblo. Cuando haya problemas reales, usted no los va a tener. Cuando otros estén con problemas económicos, usted va a ser prosperado. Cuando a otro le falte el dinero, usted lo va a ver incrementado, porque la palabra de Dios se cumple sobre nosotros. Tenemos un propósito, anunciar el año agradable del Señor. Póngase de pie, por favor. Gracias por este tiempo, gracias por estar en esta noche, gracias por esto informal e irregular que hemos vivido. Pero nos ponemos en dirección hacia lo que Dios tiene para hacer con nosotros y a través nuestro. Hemos sido enviados a sanar, hemos sido enviados a liberar, a sacar de la oscuridad, de la cárcel. Hemos sido enviados a pregonar, hemos sido enviados con un propósito. Vamos y nos movemos y nos dirigimos hacia el lugar que el Señor tiene para nosotros. Avanzamos hacia la posición que el Señor quiere darnos. Avanzamos hacia la meta que el Señor tiene para ponernos. Avanzamos para rescatar a esta tierra, para sanar y salvar a esta gente. Avanzamos para decir que el Señor tiene un plan de bendición para Florencio Varela, para cada ciudad alrededor, para la provincia entera, para el país completo. Dios tiene, aunque tarde todavía, aunque algunas cosas aún no se vean, aunque tal vez tengamos que esperar, pero Dios está formando una generación nueva que le crea a Él y que se mueva según sus principios, según sus planes, según su manera. Tenemos un llamado en el corazón y ese llamado usted lo empieza a motivar, lo empieza a despertar. Usted tiene que salir de su comodidad, tiene que cambiar su manera de pensar, dejar de pensar según la manera vieja, empezar a pensar según la manera nueva. Usted tiene la mente de Cristo, ya no se maneja por sus principios carnales ni por sus deseos pecaminosos. Usted ha sido renovado, ha sido transformado, ha recibido la transformación de Dios para poder transformar a otros. Viene un tiempo de bendición.
A medida que usted empiece a predicar, a hablar la palabra, a moverse, a medida que usted empiece a entrar en la tierra que el Señor nos está abriendo, cuando usted ponga los pies en los lugares a los cuales el Señor nos lleva, cuando usted empiece a ver la necesidad tremenda a la cual el Señor nos está dirigiendo y empiece a llevar una palabra de vida, a proclamar el año agradable del Señor, va a ver su casa restaurada, su familia bendecida, va a ver cuanto más da, más recibe, va a ver cuanto más ama, más amor recibe, va a ver que cuanto más adora al Señor, más el Señor se mueve. Como dijimos al principio, cuanto más usted le da la gloria a Dios por medio de sus actos, más derrama el Señor de su gloria sobre su vida. Cuando más usted manifiesta lo que Dios hace, más derrama el Señor sobre su vida. Te damos gloria, Señor. Te adoramos esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.